Había una inmensa concha azul que era el cielo. A través de ella, con agonizante lentitud, marchaba un sol de bronce que derramaba una luz para encandilar y quemar los ojos de cualquiera. Y calor, calor para abrazar mi cerebro dentro de mi cráneo. A intervalos, la concha azul se tornaba negra y estaba moteada de estrellas que se alineaban en pares, como ojos de serpientes que no pestañean y que son fríos y maliciosamente divertidos. Y vigilaban toda la noche, mientras yo recuperaba fuerzas para resistir la tortura de otro día. Había un mar de infinito azul que ascendía y bajaba con lentitud y alternativamente reflejaba la concha azul y el monstruoso agregado de ojos estrellas. Y había la isla, que no tenía más de 50 por 15 metros de extensión. También había la rata, con la cual yo jugaba un juego con apuestas bastante altas. Un juego en que la vida era algo secundario. La rata y yo no éramos amigos. No. Cuando olas enormes me tiraron desdeñosamente sobre la isla, me creí el único sobreviviente del barco. Y durante 24 horas desatendí todo pensamiento u observación, tratando de salvar tanto como pudiese de los restos del naufragio. No podía hacer mucho. Durante todo ese día y esa noche, olas colosales batieron la costa, sumergiendo 2/3 de su largo en un manto de espuma que chisporroteaba. No hubo entonces ni cielo, ni mar, ni ninguna otra cosa, sino masas embravecidas de agua y espuma que se precipitaron sobre la isla y más allá. Y la isla era solo roca. No había vegetación, no había abrigo. Había poco más del espacio en que cabe un pie detrás de una inclinada elevación de húmeda y resbalosa piedra. Pero de vez en cuando, algún fragmento del barco era aporreado incesantemente sobre esa elevación por el mar. Y yo trataba desesperadamente de salvarlo. Salvé solo un poco. Una docena de cajas de frutas se partieron y todo su contenido se desparramó sobre los arrecifes continuamente barridos por las olas. 4 veces separadas vi masas de cargamento, algunas de las cuales debieron ser comestibles, agitarse al otro lado de la isla, irritantemente cerca, pero imposiblemente distantes. Y una balsa salvavidas, flotando alto en el agua, fue deliberadamente aplastada y maliciosamente aporreada ante mis ojos y convertida en madera astillada y metal arrugado. Y entonces el mar se llevó también aquello. Antes de que las olas se calmaran, aseguré unos trozos de madera y algún cordel. Y de la balsa salvavidas, cuando ésta se hacía pedazos, rescaté un cuñete de agua y un saco de lona con galletas duras de mar. Pero no había nada viable con lo cual pudiera esperar abandonar la isla. Ni lona con que hacer un refugio, ni siquiera un palo suficientemente largo para hacer un mástil sobre el cual pudiera enarbolar mi confesión de angustia e impotencia para que el mar la viera.
Pero tenía una compañera. La rata. La rata era enorme. Era una sabia y mañosa rata de barco. Y tenía toda la astucia y ferocidad de su raza. Tenía su cuerpo 30 centímetros de largo. Había llegado a tierra sin ayuda. Nunca supe cómo. Quizá agarrándose igual que un hombre a una de las masas de mastiles y cordajes ya alojados con seguridad en la isla. Quizá de alguna otra forma que solo una rata puede imaginar. Pero había llegado a la isla y sabía de mi presencia. Y sabía exactamente lo que la isla ofrecía del sustento cuando la marea bajaba y comenzaba. La larga y agonizante procesión de días en los cuales el cielo era una vasta concha azul y un sol de bronce marchaba por ella. Cuando eso sucedió, calculé mis probabilidades, las cuales no eran muy brillantes. Conté las provisiones. Tenía 22 galletas, todas húmedas de agua salada, y un pequeño cuñete de agua fresca. Había una masa de tablajes bastante impresionante, casi todos astillados, y ninguno apropiado ni siquiera para construir una balsa, si hubiera poseído herramientas, las cuales no tenía. Había algunas cuerdas atadas a mastiles destrozados. En un cinturón de dinero poseía $70. Eso era todo. No tenía fósforos, pero descubrí que un clavo largo extraído de los restos del naufragio podía sacar una chispa de la roca de la isla. No tenía nada que cocinar y por tanto el fuego no era necesario. Pero desmenucé cordajes, convirtiéndolos en mechas, y dispuse mis existencias de madera en una gran pira, las astillas más pequeñas en la base, de manera de que con una sola chispa pudiera levantar un faro de rugientes llamas para requerir cualquier barco que pudiera avistar desde la isla. Mis existencias de alimento y agua eran tan escasas que me racioné a mí mismo estrictamente. No podía vivir realmente de las porciones infinitesimales que me asignaba para cada día, pero moriría por inanición lentamente. Viviría más tiempo y sufriría más tiempo. La voluntad de vivir no es materia de razón. Y luego empezaron los días de espera, como siglos separados de calor y sed y desesperación. Durante el día, el sol era horrible. No había sombra, no había abrigo, no había suelo. Solo había roca agrietada y desplomada. Me abrazaba, jadeando con el calor que calcinaba, y miraba el horizonte con ojos ardientes. Esperaba un barco, aunque realmente no podía esperar uno. En la mañana consumía mi ración estrictamente asignada y me preparaba a tolerar el día. En la tarde bebía un poquito de agua, y durante la noche recuperaba mis fuerzas para soportar otro día. Por la cantidad de alimento y bebida que tenía, había computado exactamente cuánto tiempo podía vivir en la isla. No me preguntaba por qué debería hacerlo. Levanté el saco de lona que contenía las galletas de mar
Este debió haber estado casi lleno. Mi ración diaria era pequeña. Pero cuando levanté el saco, algo cayó a mis pies. Había un agujero en el saco. Un polvo fino se coló por este, esparciéndose en el aire. A mis pies había media galleta, irregularmente roída. Las marcas de dientes eran claramente los de una rata. Mi corazón casi se detuvo. Miré el agujero y la galleta mordida con una especie de horror estupefacto. Conté rápidamente el contenido del saco. Debió haber tenido 19 galletas. En lugar de esto, tenía 17. Y un fragmento que era menos de una mitad. Más de una semana de vida me había sido quitada. No tenía esperanza real de rescate, desde luego. La isla era un punto en un inmenso mar. El punto podía estar o no en los mapas. No lo sabía. Si estaba en los mapas, los barcos lo evitarían como un peligro a la navegación. Pero el instinto de aferrarse a la vida es demasiado fuerte para que la simple razón lo ponga en duda. Destrencé cuidadosamente uno de los cabos de un cordel. Mis manos temblaban. Cosí el agujero en el saco y tasé mis provisiones para que me mantuvieran vivo durante cierto número de días. No podía renunciar a una hora siquiera de ese tiempo prefijado. Puesto que me habían quitado una parte de mi alimento, desesperadamente decidí reducir mi ración para compensar el robo. Y lo hice. Mastiqué la reducida ración de una galleta que era mi alimento para el día con un cuidado exhaustivo. La hice durar un tiempo largo. Miré el horizonte con ojos encandilados, enrojecidos. Ya tenía hambre todo el tiempo. Sentía retortijones de hambre en la noche. Sentía las rodillas extrañamente cansadas cuando trepé a la masa rodeada de olas que era la isla, pero resueltamente recorrí el trayecto. Vigilaba todo el día. No veía nada. Cuando llegaba la noche, bebía los pocos sorbos que me permitía. Até el saco a un empalme y lo afiancé de manera que colgaba en la mitad del aire. Y me dormí. Por la mañana, el saco estaba en el suelo otra vez. La rata había roído completamente la cuerda que lo sostenía. Quedaban solamente 12 galletas y vi unas raspaduras harinosas sobre la roca a 2 metros del saco, lo cual significaba que la rata se había llevado una galleta sin comérsela. Conocí el odio en ese momento y realicé una salvaje búsqueda. Cada centímetro de la isla. Y ello no fue difícil. 150 pasos en una dirección. Alrededor de 400 en otra. Ninguna cosa de ningún tamaño podía ocultar la isla, pero había grietas y hendiduras y cavernas minúsculas en las que la rata podía esconderse durante la búsqueda. Hallé un lugar chiquitito y blando donde la rata
Había comido con sosiego un alimento que era más de lo que yo me permitía para 3 días. Y llegué a tener un indicio de cómo la rata bebía. Ahora mismo, las pequeñas fisuras en las rocas estaban frías. Indudablemente la humedad se condensaba en su superficie durante la noche y ella lamía. Eso serviría para una rata, pero de ningún modo yo podía vivir así. No encontré la rata. Ni siquiera llegué a verla. Pero para este tiempo la odiaba con una emoción mucho más allá de cualquier odio que los hombres ordinariamente conocen. Aquella noche, la furia me impidió dormir. Tenía un pedazo de tabla no demasiado grueso como para hacer un garrote. Puse el saco de galletas como cebo y me senté a velar a su lado. El sol se ocultó. La enorme concha azul se tornó oscura y muchísimos pares de estrellas malévolas brillaron para mirarme y vigilarme maliciosamente. Mis manos temblaban de odio. El mar susurraba y suspiraba entre las rocas multiformes cercanas a la costa. Yo esperaba y odiaba. Pero estaba muy débil. Me desperté súbitamente. El garrote cayó con estrépito a la roca frente a mí. Escuché el correr de unos pasos diminutos. Era la rata escabulléndose. El saco de lona se encontraba a medio metro de donde había estado. La rata estuvo tratando de arrastrarlo hasta su escondite. En ese momento comprendí que la rata trataría de robarme alimento mientras ambos viviésemos en la isla. Ese es el instinto de las ratas. Y en todo caso, yo hubiera tratado de matar la rata si la hubiese visto, porque ese es el instinto de los hombres. Pero aquí, el conflicto de los instintos llegó a ser más que inevitable. Se convirtió en mortal. Los dos, el hombre y la rata, no podíamos vivir en la isla. Si el hombre vivía, la rata moría. Si el hombre moría, la probabilidad de supervivencia de la rata sería directa y específicamente aumentada. Pero estaba demasiado débil para pensar claramente. Había encontrado una roca con un hoyo en ella. Puse el saco de galletas ahí y me acosté. Mi cuerpo formaba una tapa protectora sobre el receptáculo de su alimento. La rata no podía llegar hasta las galletas sin roer primero mi cuerpo. Pero solo pude dormir a intervalos, y aún a través de mis sueños me agitaba un pensamiento tentativo y vago. La rata tenía que morir, o yo tenía que... Por la mañana, mastiqué mi ración durante horas. Esta era la porción de galleta dura de ese día. Saboreaba el gusto de cada partícula que poseía. El sol me agotaba. Jadeaba, oteando el horizonte inalterable bajo un sol de bronce. Mantenía mi cuerpo humedecido con agua de mar de manera que no necesitase beber. Pero ya sufría fuertemente de sed. Y entonces, hacia la caída de la noche, vi a la rata.
Ella estaba nadando hacia una roca saliente, la cual se encontraba a 10 metros de la isla principal. La roca yacía con seguridad a no más de 1 metro al otro lado, y se elevaba quizá otro tanto sobre las lentas y suaves olas que siempre se mecían a lo largo del mar. La rata llegó a la base de esa roca, nadó alrededor de ella, tratando de hallar asideras para sus patas. La observé con una pasión de puro odio hasta que ella desapareció. Entonces me acerqué. Escuché sus patas arañando y trepando fuera de mi vista. Pronto, su puntiagudo hocico se hizo presente sobre la pequeña roca. Anduvo olfateando por aquí y por allá. Súbitamente permaneció inmóvil. Empezó a comer y sentí un olor a podrido. Tal vez un pez muerto arrojado sobre la roca por una ola o por los mares. Tal vez una gaviota o una golondrina que había muerto allí recientemente. Cualquier cosa que hubiese sido, la rata comía eso. Temblaba de odio. Ya no podía computar la angustia que había sufrido. Con hambre y un solo atormentador bocado de alimento al día y de sed. Con solo agua tibia suficiente para mojarme los labios. Pero la rata tenía agua suficiente y ahora se alimentaba. Regresé dando tumbos a mi inútil escondite de maderos destrozados y cordajes gastados. Pensé con amargura en el cuerpo liso de la rata, en sus músculos sin arrugas, en su pelambre suave. Y súbitamente, como en mi odio fantaseaba despedazarla miembro a miembro, súbitamente la vi bajo una nueva luz. De una cosa que debía ser odiada y destruida, la rata se convirtió de repente en una cosa infinitamente deseable y fascinante. Estaba muriendo de hambre. Cuando pensaba en la rata, se me hacía agua la boca. Las condiciones del juego estaban ahora completamente claras. Si yo moría, las probabilidades de supervivencia de la rata serían aumentadas directamente. Si la rata moría, yo viviría más tiempo, al menos por unos días. Así que la rata tenía que morir, o yo. Antes habíamos jugado un juego mortal. Ahora, la segunda apuesta, la vida, estaba explícita. Los días pasaron. El sol salió y había una enorme concha azul que era el cielo. El sol se puso y una multitud de estrellas miraron hacia abajo. Dediqué ahora todos mis pensamientos al juego. Ni siquiera miraba al horizonte. Me debilitaba rápidamente, pero todos mis pensamientos estaban fijos en la construcción de elaboradas trampas por medio de las cuales pudiese capturar a la rata. Cuando finalmente arriesgué una cuarta parte de mi ración del día con la esperanza de atraer a la rata y capturarla, esta hábilmente hizo saltar la trampa y escapó con el pan. Eso fue un bocadito aproximadamente del tamaño de un dedal. Lloré cuando descubrí mi fracaso, pero fue por la pérdida del pan. Entonces hice un arco y una flecha. Estos eran toscos y difíciles de manejar y serían desesperadamente inefectivos porque no tenía herramientas. Cuando hube hecho el arma, me pasé 3 días persiguiendo la rata
por la escabrosa superficie de la isla. La mayor parte del tiempo tenía que caminar a gatas a causa de mi debilidad. Gran parte del tiempo sabía dónde estaba la rata. Alguna parte del tiempo la veía, porque la rata se había vuelto más osada desde que mi debilidad me había forzado a arrastrarme en vez de caminar. El primer día de persecución no produjo resultado, ni el segundo. Pero el tercer día, aún la rata estaba muriendo de hambre ahora. La persistencia e infinito cuidado me llevaron a donde vi la rata claramente. Ella dormía. Me acerqué reptando, centímetro a centímetro. Me movía con expectante cautela. Noté, aunque no me di cuenta plena de ello, que las costillas de la rata se podían ver ahora a través de su piel. Había un cerco alrededor de sus ojos. Ya no era lisa y musculosa. Estaba acabada y desaliñada y casi tan flaca como yo. Extraje mi flecha solitaria, pero no había comprendido mi debilidad. Mi corazón latía histéricamente, mis ojos arrojaban fuego, mi boca babeaba con horrible anticipación, mis manos temblaban, y cuando hube retirado la flecha a la extensión más completa que podía, esta revoloteó, se desvió tras chocar con una roca. Hubiera fallado, y por un simple accidente irónico, se desvió nuevamente a su senda verdadera. Golpeó la rata, y el arco había sido estirado tan débilmente que la flecha no penetró. La rata saltó verticalmente, chillando, y huyó. Y la inútil flecha quedó donde había caído, mientras yo, muriéndome de hambre, lloré. Comprendí ahora que sería la rata la que ganaría el juego, las apuestas y el envite. La rata lo sabía también. 2 días más tarde, mis raciones, tanto de comida como de agua, se terminaron. Una vez agotadas estas, la rata ganaba el juego mortal. Comí el pan y bebí el agua. Enseguida me acosté. No me molesté siquiera en mirar el horizonte, porque el juego había terminado y yo había perdido. No sufría de ninguna manera cuando cayó la noche. No sentía hambre e incluso la sed no era severa. Mi cabeza estaba particularmente despejada y quieta. Mi cuerpo estaba débil, sin duda, pero no sentía retortijones en el vientre. Estaba acostado y miraba las estrellas, y presentí que la rata ganaría el juego y las apuestas y el envite. Y no me inmuté por la presencia de ella. Estaba demasiado débil para la emoción. Pero entonces oí un pequeño ruido y a la luz de las estrellas noté un movimiento. Era la rata. Permaneció inmóvil durante largo tiempo. Yo no me moví. La rata se arrastró hacia mí. No me moví. Ella se detuvo. Luego se dejó caer sobre sus 4 patas, contemplándome con ojos furiosos. Reinaba el silencio, a no ser por el murmullo de las largas y lentas olas entre las rocas. La rata esperó con impaciencia temblorosa.
Ella no había conocido nada de racionamiento. Había comido más cabalmente que yo, pero no tan a menudo. Todo su cuerpo era un hambre furiosa y clamorosa. Temblaba como un horrible deseo de reclamar sus ganancias en el juego mortal. No, todavía no. El que muera primero pierde. Y yo no he muerto todavía. La rata temblaba. Retrocedió cuando hablé. Sus ojos brillaban de odio. Cuando mi voz ya no sonó, ella avanzó, arrastrándose. Se acercó un poco más. Se detuvo cuando me moví. Entonces discurrí algo. Estaba en verdad muy débil, pero al principio había seleccionado algunas fibras blancas del cordaje que había salvado. Había hecho una piqueta y la probé contra la roca. También había secado algunas algas, que eran más prácticas que el cáñamo para hacer una llama. Golpeé la roca con la piqueta. Saltó una chispa. La rata reculó. Luego se arrastró hacia adelante nuevamente. Golpeé la roca otra vez. La rata se detuvo. Esto sucedió muchas veces antes de que las chispas pegaran en la improvisada mecha de estopa. Me fatigó mucho soplarla. Cerní algas marinas secas y estrujadas sobre la llama, soplando al mismo tiempo, para más tarde trasladar la pequeña brasa al montón de astillas que había preparado hacía largo tiempo. Todo esto había sido preparado para encender el fuego como señal en caso de avistar un barco. Pero ahora lo encendí porque la rata se encontraba a solo 1,5 metros de mí y podía oírla jadeando con ansia desesperada de reclamar sus ganancias. Las llamas se extendieron y subieron. Retrocedió lentamente. En sus ojos se reflejaba la desesperación. Yo vigilaba. Sobre mi cabeza, unas estrellas miraban hacia abajo. Pero ahora, una enorme y extensa columna de humo se levantó, encendida desde abajo por las llamas. Esto borró las estrellas y las llamas subieron más y más alto, crepitando furiosamente, y el fuego rugía. Esa hubiera sido una señal muy buena. Si hubiera podido estar sobre aquel montón de maderas en llamas y hubiera maquinado que cogiesen fuego después de que yo estuviera muerto, la rata nunca cobraría sus ganancias del juego. Pero eso no hubiera sido justo. Hubiera sido hacer trampa. La rata había desaparecido. Se había arrastrado hacia alguna grieta o hendidura huyendo del brillo y el color del fuego. Y el fuego subía más y más. Y lentamente bajaba. Y cuando llegó el alba, el humo todavía se elevaba de las cenizas. Y otra vez vi a la rata. Entonces lo oí. Un barco había visto el humo y, pensando que otro navío estaba en llamas, había venido a ofrecer su ayuda. Ahora un bote estaba en camino a tierra. Cuando me llevaron al pequeño bote, hice una petición. Por favor, colóquenme de forma que pueda ver la isla. Entonces vi la rata. Corría locamente de un lado para otro, chillando. Los chillidos eran gritos de rabia. La rata era un puro esqueleto cubierto de piel y muy estirada. Su rabia era horrible. Su desilusión era increíble. Se estaban llevando al hombre y no había otro alimento en la isla.
Yo tengo un cinturón de dinero puesto. Hay $60 en él. Yo perdí una apuesta. Quisiera comprar algún alimento y hacer que lo dejen en la isla para esa rata. Me ganó un juego y yo no quiero dejar de pagar una apuesta. El bote retornó a la isla y dejó un gran montón de galletas de barco en un lugar donde era improbable que el mar se llevara ninguna parte de ellas. Antes de que el bote partiera de la isla, la rata se había lanzado sobre el montón y estaba comiendo. Considero que he pagado una apuesta.